Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacía mis comentarios. Tengo el gusto de que haya aceptado esta conversación Paco Moreno. Algunos de ustedes lo deben conocer, es periodista, conocido, reconocido, es escritor también y es director periodístico del Perfil, un medio que recomiendo usted pueda seguir permanentemente para matizar un poco lo que habitualmente la prensa, digamos que se sigue haciendo de llamar como masiva y más grande, publica todos los días, distorsionando en buena medida la realidad que a veces, digamos, tratan de llevar para conseguir los objetivos que junto con otros sectores políticos y económicos tienen. Él ha tenido la gentileza y vamos a conversar con él de varios temas. Vamos a hablar, por supuesto, de la política y la coyuntura, pero vamos a hablar de este libro que él acaba de escribir. Es su primera novela, él tiene ya varios otros libros en su haber, y es un libro muy bueno, no solo por cómo está escrito, sino por lo que nos cuenta, un tránsito desde muy pequeño, allá, digamos, en las serranías de nuestro país, y su paso por, digamos, una ciudad a veces tan hostil para los que no somos de Lima como Lima, y con una serie de anotaciones históricas sobre el conflicto armado interno, sobre la discriminación y sobre lo que ha sido la política en los últimos tiempos también. Y estoy hablando inclusive de lo que pasó en la pandemia. Dicho sea de paso, el libro se escribe en medio de esa cuarentena, por cierto, que nos toca vivir, donde los recuerdos se hacen, digamos, empiezan a avivarse en nuestra mente y eso nos lleva a, en el caso de él, por ejemplo, trasladarlo a un escrito de esta naturaleza. Un muy buen libro que también saludo a Artífice Comunicaciones que haya producido también. Pero también escribió otro libro, digamos, ya hace un tiempo, que es este, Rebelde sin causa, que hace una remembranza a uno de los personajes más importantes del periodismo en nuestro país. ¿No? Esto es una remembranza al gran César Lévano, que dejó muchas lecciones. Él no solo fue su alumno, su discípulo, sino también una persona que creo lo fue para muchos quienes ejercemos esta profesión y este oficio diario. Un referente del periodismo por su compromiso, su valía, su talento y su capacidad y su fortaleza intelectual, muy escasa en el gremio por estos tiempos. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mil disculpas por la Buenos introducción larga. días. Como no conversamos hace tiempo, no había tenido posibilidad de decirlo aquí en vivo. Gusto saludarte, gusto verte. Muchas gracias por la invitación, Glaser, y gracias por esas palabras generosas, ¿no? Muchas gracias por No, eso. no, al contrario, gracias a ti por darnos tu tiempo esta mañana. Paco, vamos al libro, El jinete en la hora cero. De verdad que lo he disfrutado leyendo, muy bien escrito, te felicito, la verdad, muy bien Gracias. escrito. Este, y es un tránsito bien interesante, porque además comienza con una reflexión sobre la pandemia, en el sentido porque se hace en medio de estas circunstancias, ¿no es cierto? Uno se enfrenta a lo que es, y aquí aparece lo que tú eres también, ¿no es cierto? Porque de alguna manera hace tu tránsito desde donde naces, lo que te gustaba, digamos, la sandía o las papitas que disfrazaron de sandía para satisfacer tus necesidades de muy chico, tu paso por San Borja, donde, digamos, lo miraban de reojo por no ser de la zona y parecerse al resto, tus tránsitos por Lima, de no ver, digamos, reflejado en los monumentos algunos héroes que tú conocías y que habías de alguna manera seguido de chico como vitales, o también, por supuesto, otras cosas que están directamente relacionadas con, digamos, la política también, ¿no? Porque aparece mucho de eso, el horror de la guerra y todo. Cuéntanos un poquito cómo nace, digamos, yo he leído, pero quiero que le cuentes a que nos con el ánimo de motivarlos a que lo compren también, que es lo que hay que hacer, hay que comprar libros, hay que comprar libros. Si hay algo que invertir, invierte en libros, por favor. Cuéntanos Muy, un poquito, ¿cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Lo tenías pensado antes? ¿Cómo salió? muy bien. En realidad yo hago periodismo por necesidad de expresión, ¿no? Y ahora salto a la novela también por esa necesidad. Creo que este libro se desarrolla en dos escenarios dramáticos e importantes para el país. El primer escenario es el asunto de la lucha digamos, eh, de la gente por liberarse de la violencia en Ayacucho.
del terrorismo, ¿no? De ambos lados, obviamente, ¿no? Y el otro escenario es el asunto de la lucha de la gente por resistir y salir librado de esta pandemia dramática, ¿no? Entonces, yo tenía pensado hacer la novela, escribir la novela quizás más adelante, porque las historias se tienen que hilvanar, se tienen que cuajar, digamos, con el tiempo. Pero el asunto del confinamiento hizo que yo me detuviera en una investigación de un personaje que está pendiente todavía para que aparezca en un libro. Entonces me dio la posibilidad de escribir esta novela. Y me pareció adecuado, digamos, este escenario tan dramático y además los personajes que habían resistido a la violencia en Ayacucho empezaron a actuar en la pandemia, y entonces empecé a escribir, digamos, estas historias en 1 año, 4 meses, creo yo, ¿no? Ujú. Ahora, pero digamos, si bien hay dos momentos que se reseñan bastante bien, está muy cargado también de un vínculo muy sentido con determinadas personas que tú has tenido, digamos, a través no solo de tu vida profesional, sino de tu vida en general, ¿no es cierto? Porque están las historias de la infancia, los vínculos con tus 5 hermanos, Incarajay, que digamos es el lugar, digamos, en Ayacucho que comienza la historia, y el tránsito del campo a la ciudad, por decirlo de alguna manera, que hemos tenido que pasar muchos, ¿no? Es bien interesante Mm. también. Y tu vínculo con algunos personajes que no han sido, creo yo, muy bien reseñados y puestos en el valor que tenían, ¿no? Hay algunas cosas, por ejemplo, que tú hablas de Wiener, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es un gran personaje que no ha tenido el espacio que debiera. El propio César Lévano, ¿no? Al que tú le has dedicado un libro en tus conversaciones intensas con él, un tremendo personaje, o sea, digamos, interminable además, ¿no? Yo las pocas veces que conversé con él, pucha, que admiraba eso que extraño hoy día cuando conversas con otra gente, esa capacidad, ese conocimiento, un tipo con una capacidad intelectual, diría yo, poco vista, ¿no? Poco vista, digamos, en el gremio, pues ya lejos, pero otros personajes también, ¿no? Pero, ¿cómo invitarías un poco y la pandemia que tú dices, es verdad, ¿no? La pandemia nos lleva también a revivir lo que a valorar más lo que hemos tenido y a veces no hemos puesto en ese espacio, ¿no? Si tú tendrías que invitar a quienes nos siguen, para no espolear sobre el libro y dar más detalles, ¿cómo invitarías a quienes nos siguen para que puedan vincularse al libro? Ya, habla de esos dos momentos que tú dices, pero el toque personal, ¿qué le da tuyo? Muy bien, yo creo que la novela es una transposición poética de la realidad. Es decir, que está basada en hechos reales, ¿no? De un personaje que es hijo de campesinos, campesinos reales de la comunidad de Incarajay, no del Cangay urbano ni de Huamanga, sino de Incarajay, de una comunidad campesina, que llega escapando de la violencia a un barrio residencial, que es A San San Borja. Borja, a San Borja. Ahí vive por lo menos 17 años y luego se muda a un asentamiento humano que es Ciudad de los Constructores en San Juan del Lurigancho, que está pues en el confín de ese distrito gigantesco. Entonces, esas tres escenarios bastante diferenciados hacen que el personaje pueda mirar, digamos, al país de una manera mucho más integral, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado tal vez los lectores se puedan interesar, ¿no? De ver, de encontrar en la novela el país en diversos escenarios, ¿no? Ahora Mm, bien, el problema es que si al lector no le gusta, ¿cierto? Entonces, sabiendo eso, uno se ha esforzado para que esas historias estén bien contadas, porque todos mm, tenemos historias en la cabeza, historias brillantes, pero el problema es cómo aterrizarlo en el papel, y ahí uno tiene que utilizar recursos que a veces funcionan y a veces no. Espero que el lector eh, se entretenga con la novela, disfrute la novela
y a veces espero también que reflexione sobre algunos temas muy importantes para el país, como por ejemplo la discriminación, por ejemplo la migración, por ejemplo esta necesidad que tenemos los peruanos de una vez por todas encontrar afinidades y no hacer que este país siga más fracturado de lo que es, ¿no? Sí, además hay un hecho que mientras te escucho estoy recordando del libro, que refleja, digamos, simbólicamente esas distancias y ese vínculo con lo que hemos vivido en la pandemia, peleando por el derecho a la salud, ¿no? Esto que tú dices que Rodríguez Rabanal hizo cuando era alcalde de San Juan de Lurigancho, una, digamos, una kilométrica, digamos, fila de personas reclamando un hospital en San Juan de Lurigancho, ¿no? Que es simbólico, pues, en términos de lo que se reclama hasta ahora, la posibilidad de acceder a un mínimo, que es la salud, por ejemplo, en Claro, un país que la pandemia ha mostrado en su peor déficit, ¿no? sí, y yo creo que los políticos deben ser más responsables ante esa gente, porque la Ujú. gente, por ejemplo, en San Juan del Urigancho, que es el distrito más grande de América Latina y tal vez del mundo, está reclamando un hospital al estilo Rebagliati o al estilo Almenara, ¿cierto? Está reclamando que esa zona sea convertida en no solamente en distrito, sino que tenga, digamos, un estatus superior a ese. Y los políticos, sabiendo eso, lo prometen, ¿cierto? Exactamente. Y han dicho, ¿no? Entonces yo creo que los políticos, antes de prometer, tienen que saber que la gente eh, no va a olvidar, ¿entiendes? Es decir, si el presidente Castillo no cumple lo que ha dicho sobre San Juan del Urigancho, el hospital y el estatus que ha dicho que se va a convertir, lo ha dicho varias veces, Sí, sí, San sí, Juan sí. del Urigancho se lo va a recordar. O sea, a veces los políticos creen, ah, ya, voy a decir eso y gano las elecciones y ahí se acaba la cosa. Ahí no se acaba la cosa. Entonces, San Juan del Urigancho es un botón de muestra de lo que ocurre en el país, ¿no? Y ahí en la novela aparece las historias, por ejemplo, de la Clía Cleofé, que es una Exacto. historia verídica, casi exacta, con entrevistas diversas con todos los personajes que actuaron en ese drama de la búsqueda del balón de oxígeno. En Sí. esa parte, por ejemplo, yo creo que ahí no hay ficción, sino que todo eso es verdad. Entonces, esta novela creo que trata de ser lo más afín a la realidad. Es decir, no tiene la ambición, digamos, de ser todo invento, sino está fundamentada en la realidad, ¿no? Sí, y creo yo que, digamos, quienes han, y han sido varios los que han hecho algunas reseñas sobre este libro, no se equivocan en decir algunas cosas, ¿no? Víctor Hurtado Oviedo, que es, digamos, muy agudo en sus apreciaciones, no siempre estoy de acuerdo con él en algunas cosas que por supuesto escribe, pero aquí sí coincido, dice, Paco Moreno vive ya en esta difícil categoría de creadores del lenguaje y quien crea el lenguaje crea literatura. Y lo que dice González Villaña también es bien interesante. Dice, su formación como periodista le permite distinguir detalles y hacerlos inolvidables, que es una muy buena manera de decir que el tránsito ha sido satisfactorio del periodismo a la narrativa, ¿no? Paco, te felicito por el libro, te agradezco por tu tiempo esta mañana. Esta es una edición que ha sacado adelante y saludo a Artífice Comunicaciones, que está haciendo cosas bien interesantes. Un abrazo y un saludo, por supuesto, a todos ellos. Y está en todas las librerías, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir? Está en todas las librerías gracias al trabajo de artífice comunicadores de Jesús Raimundo, el doctor Tilde, Doctor el Tilde, el doctor profesor Tilde. Atildado, Grande. el doctor Invitar Tilde, un día el doctor aquí al Tilde, programa. Sí. el Mm, doctor Tilde, el profesor Atildado, como le dice Víctor Hurtado Viejo. Muchas sí. gracias por esta oportunidad. El libro Gracias. se va a presentar el día viernes a las 7 de la noche en la Feria del Bicentenario en el Parque Kennedy de Miraflores. Lo va a presentar Alonso Rabido Carmo y Maritza Espinosa. Y además, Jesús Raimundo, ¿no? Y Excelente, esperemos tremendo panel encontrarnos ahí. además. Tremendo panel además. Ahí estaremos entonces. Paco, un fuerte abrazo. Muchas gracias por atendernos y felicitaciones por el trabajo. Que vaya todo bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Glaser. Hasta otra oportunidad.